Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición una vez más poder gozar de la prolongación de la vida que Dios nos da. Qué bendición que hoy se cumpla en nosotros lo que el salmista, lo que también el rey Ezequías decía: el que vive este te dará alabanza. Y Efesios 1 dice que nosotros fuimos creados, formados. Dice que desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido aceptos en el amado. Qué glorioso para nosotros, amados hermanos. Y esto no está disponible solo para nosotros, sino para todos aquellos que creen verdaderamente en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Esa bendición nos ha tocado a nosotros. Deberíamos de estar, hermanos, tan agradecidos, pero tan agradecidos que Dios se haya fijado en nosotros, que Dios haya puesto sus ojos sobre nosotros y que se haya humillado tanto para ser nuestro Dios y tomarnos como su pueblo. Qué bendición, amados hermanos. Realmente tenemos muchísimo, hermanos, para vivir tan agradecidos con Dios día tras día tras día. Y no solamente en este tiempo de esta vida terrenal, esta vida temporal, sino tan agradecidos en la vida eterna. Señor. Hermanos, tal vez nuestros pensamientos pueden quedarse cortos, nuestra imaginación puede ser pobre, diría yo, hermano, para imaginar lo que ha de pasar después cuando el reino se ha establecido y vivamos por la eternidad, hermanos, dándole gracias todos los días de la eternidad. Señor. Ay, hermanos, qué glorioso es ahora y qué glorioso será en aquel entonces. Qué bueno es Dios. Él merece que nosotros le demos un reconocimiento, que le demos un reconocimiento, hermanos, que le alabemos con todo nuestro corazón, que bendigamos día tras día, que le bendigamos al Señor, que lo exaltemos con libertad, que lo exaltemos con gozo, que lo exaltemos con alegría, que lo exaltemos, hermanos, porque realmente ese es nuestro culto racional. Dale la gloria al Señor, porque Él es el único digno de toda honra y de toda gloria. Amén. Y qué dichosos nosotros que podemos hacerlo hoy. ¿Quién sabe dónde estaríamos hoy en Dios? ¿Quién sabe? Quizá ya muertos y sin Dios y sin esperanza. Quizá. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha escogido para darnos la esperanza de la vida hoy y por la eternidad. Qué glorioso es Dios, hermanos. Amén. Bueno, como les decía anoche, y espero que hayan, hermanos, aprovechado su tiempo estudiando este capítulo o el libro de los Hechos. Ustedes van a terminar, y yo creo que ya desde ahorita cuento con que me dan la razón, con que me dan el beneficio que requiere esto, hermanos, y entender por qué razón el Espíritu Santo puso en mi corazón, y espero que ustedes estén respondiendo con gozo, con alegría, para que estudiáramos este libro a continuación de lo que sucedió con Jesucristo la última semana de su vida terrenal entre los hombres, porque los evangelios no terminaron donde se supone que terminaron. Los evangelios continuaron, hermanos, desarrollándose a través de la vida de los discípulos, hermanos, y ha llegado hasta nuestros días. El libro de los Hechos del Espíritu Santo no se ha terminado de escribir, se sigue escribiendo, y si los hombres no son capaces de escribirlo aquí en la tierra, los ángeles son capaces de escribirlo en los cielos, hermanos. Y un día quizá vamos a tener el privilegio de poder conocer todo, hermano, lo que Juan dice que pudo haberse escrito en libros en la tierra. Hermanos, una gran cantidad de libros, dice Juan, que no sería capaz el mundo de contener todos los escritos que deberían haberse hecho en este mundo acerca de Jesucristo. Y
acerca, en este caso, de los hechos del Espíritu Santo. Amén. Qué precioso, hermanos. Pero bien, vamos a Hechos capítulo 4, donde, como veíamos, después de que el cojo fue sanado, los discípulos fueron, hermanos, puestos en, ¿qué dijera yo? Para nosotros quizás en aprieto, en dificultad, pero una cosa importante, hermanos, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme al propósito de Dios son llamados. Porque a los que antes conoció también nos predestinó para que fuésemos, hermanos, hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esto lo hallamos en Romanos 8, 28, 29. Entonces lo que pasaba a los apóstoles, a los discípulos de los apóstoles, como vamos a ver más tarde, más adelante, hermanos, no era algo que pudiera ser menospreciado. Ellos sabían que era un gran privilegio padecer, sufrir lo que fuera necesario, aún la muerte misma, por causa del Evangelio, por causa del Señor y su nombre, por causa, hermano, de tantos perdidos que necesitaban, hermano, presenciar un ejemplo, hermano, de entrega, un ejemplo de fidelidad, un ejemplo de lealtad, un ejemplo, hermanos, de servicio incondicional dado y puesto en el altar para glorificar el nombre del Señor. Porque muchos de ellos, hermanos, sufrieron la muerte y murieron alabando a Dios, glorificando, exaltando a Dios, hermanos, como debería ser nuestro final. No importa, hermanos, dónde vayamos a terminar o cómo vayamos a partir de esta tierra, al dejar este cuerpo físico. No importa en qué situaciones, en qué circunstancias nos hallemos, que terminemos nuestros días dándole gloria y honra y alabanza al Señor, con la esperanza de que la muerte física no es el final nuestro. Es más, no hay final. No hay final. La muerte es apenas el inicio, el principio de la eternidad. Hacia allá estamos siendo trasladados. Amén. Entonces necesitamos comprender y entender esta realidad. Aquí los apóstoles, cuando son interrogados, me llama la atención, dice en el verso 7, 4, 7 de Hechos, vamos a leer hasta el verso, ¿cómo se llama? Hasta el verso 12. Amén. Dice, y poniéndoles en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Ya hemos hablado bastante de esto, sin embargo vamos a seguir hablando mucho más. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, como debemos estar nosotros, llenos del Espíritu Santo, él les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, porque ellos eran los que los estaban interrogando, estaban en un lugar, me imagino yo, privado quizás, y los tenían ahí cautivos, presos. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado. Piensen en esto, hermanos. Esto estaba siendo considerado como un delito. Estaba siendo considerado como algo ilegal. Hermanos, así fue juzgado Jesucristo. Cuando Él hizo sanidades en días de reposo, Él fue juzgado, condenado por hacer sanidades en días de reposo. Ahora encontramos aquí a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, siendo puestos en la misma posición en la que se halló Jesucristo. Pero escuchen, sea notorio, dice el verso 10, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Usted quiere saber en qué nombre hacemos esto? En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Saben, hermanos, hubo un hombre que quiso defender a Jesús. En el capítulo 7 de Juan, vamos allí, hermanos. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. En el verso 45, resulta que los fariseos en el verso 32 del capítulo 7 habían enviado unos alguaciles para apresar a Jesús y llevarlo delante de ellos. Resulta que los alguaciles se van de regreso hacia los
a los principales sacerdotes y a los fariseos, y le dicen, ¿y por qué no lo han traído? Verso 45. Los alguaciles le respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, a esto me quiero referir, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Y él dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cuando yo leí por primera vez, digo yo, y que entendí qué es lo que estaba pasando aquí, una de las razones por que menospreciaban a Jesucristo es porque era llamado el profeta de Nazaret. Y sabemos que cierto hombre, Natanael, dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Este concepto lo tenían. Es tremendo. Pero fíjense, qué cosa más tremenda. Ellos decían que nunca se había levantado profeta de Nazaret o de Galilea. No les voy a, solo vean la cita y ustedes lo buscan. Segundo libro de Reyes 14:25. Ahí se nos habla de el profeta Jonás, que no solo fue enviado a Nínive, sino que fue enviado al rey de su tiempo, y él le llevó un mensaje a ese rey, y él era de Galilea, era de Nazaret, según lo que se nota aquí. Pero también me doy cuenta de que no solo ignoraban esto, sino que también, hermanos, ignoraron y rechazaron a Jesucristo. Jonás era un tipo de Cristo, hermanos. Era un tipo de Cristo. Pero Jonás fue también menospreciado en su tiempo por los israelitas, como Jesucristo fue menospreciado. Fíjense, hermanos. Sí, ahora, él sigue diciendo acá, en el verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. A ellos se refiere, a estos que eran los gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, eran los edificadores. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Qué quiere decir con los edificadores? Eran los encargados, hermanos, de edificar un templo santo para Dios en medio del pueblo, no un templo de piedras, sino un templo de almas, un pueblo santo, hermanos, un pueblo espiritual, un pueblo que realmente conociera a su Dios, y eran ellos los encargados de dar testimonio de Dios y hacer que la gente verdaderamente, hermanos, se convirtieran en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero ellos fallaron en esto. En lugar de eso, su trabajo estuvo orientado nada más, hermanos, dentro de un plano de corrupción, solo para beneficiarse ellos y su monumento religioso que ellos tenían. Qué triste que a ellos se les encomendó la tarea de preparar para Dios un pueblo lleno de gloria, lleno de alabanza, lleno de adoración, hermanos, que desarrollaran un culto a Dios que verdaderamente fuera digno de Dios, pero corrompieron al pueblo mismo como ellos se corrompieron en el culto. Es tremendo esto, hermanos. Dice aquí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo. Esto es lo que yo les dije anoche, que quería compartir con ustedes, porque muchos de nosotros, hermanos, con todo respeto y con toda consideración, muchos de nosotros no hemos entendido esto, y por esa razón en muchos lugares, hermanos, Jesucristo solo ocupa el lugar de un simple profeta, de un simple hombre maestro de Nazaret o de Israel o de Judá, si quieren, nada más.
para ellos no tiene mayor significado. Para mucha gente no tiene significado el hecho de que Jesucristo sea la principal piedra del edificio que Dios está levantando. Hoy día hay un templo que está siendo construido, del cual todos nosotros, hermanos, tomamos parte, somos parte de eso. Entendamos bien esto, hermanos, no somos cualquier cosa, somos una piedra viva. Una piedra viva como Jesucristo es la piedra viva. La piedra que desecharon los edificadores. Hermanos, ellos tendrían que haber predicado, enseñado. Ellos debían de haber, hermanos, preparado al pueblo fundamentándose en las enseñanzas de Jesucristo, pero lo despreciaron. Como hoy mucha gente lo desprecia y abraza otras doctrinas o abraza otras corrientes religiosas, buscando salvación, buscando, hermanos, gloria y honra en otro lugar y bajo otro nombre. Es muy importante, hermanos. Él está diciendo acá, y en ningún otro. Esta es la clave fundamental para entender que Él es la principal piedra del ángulo, es decir, la principal piedra del cimiento, la principal piedra del fundamento. Hermanos, no podemos tener nosotros otra piedra que no sea Jesucristo, y sobre Jesucristo se está edificando el templo glorioso que el Señor desea habitar eternamente. Dice aquí, y en ningún otro hay salvación. Ustedes preguntan en qué nombre y con qué potestad hacemos lo que hemos hecho. Dice aquí, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Pablo, no es en el nombre de ninguna, que les dijera yo, denominación, como decía anoche. Con todo respeto, no es en el nombre de María, no es en el nombre de ningún ángel, no es en el nombre de ningún gobierno que somos salvos. Vamos por favor a ver en Primera de Pedro 2, 4 al 8. Hoy día, bueno, es que entendamos en estos momentos, no hay duda que todos nosotros, toda la humanidad quiere salvarse de lo que está sucediendo. Y Dios en su gran misericordia va a salvar a muchos. A otros también en su gran misericordia no lo va a hacer. Porque tiene propósitos eternos, propósitos celestiales en todo lo que está haciendo. Amén. Amén. Gocémonos y alegrémonos si el Señor todavía nos deja viviendo por un tiempo como testigos. Pero alegrémonos también porque hay muchos justos que están siendo quitados delante de la aflicción. Pero también alegrémonos porque hay muchos malos. Sinceramente les digo, con pena, porque muchos malos están muriendo hoy y están sin Dios y sin esperanza. Hoy que han muerto, al otro lado están dándose cuenta, hermanos, que por haber menospreciado a Jesucristo, hermanos, ellos no tienen un cimiento en el cual estar parados, una roca en la cual poner sus pies y tener un cántico nuevo en su boca, como dice el Salmo 40. Dice ahí en Primera de Pedro 2, verso 4, acercándoos a Él. Bueno, veamos desde el verso 1 para que tengamos mayor entendimiento. Él viene hablando de que somos como hierba, que somos como flor de la hierba, que la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Por esa razón necesitamos la palabra, porque somos como hierba, somos como flor del campo. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta leche espiritual es la que en el verso 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os anunciamos.
Y para poder recibirle es necesario dar este paso de desechar todo esto que está en esta lista, porque el apóstol dijo en cierto momento que el Señor había sido enviado para que nosotros nos convirtiéramos de toda maldad. Ahora, eso encierra esta toda maldad. Dice, si es que habéis gustado la venida del Señor, dice el verso 3. Pero ahora entramos en el tema que estoy tratando. La piedra principal del ángulo ha sido desechada por los sabios en aquel momento, y hoy día hay muchos sabios, entre comillas, que también desechan la única esperanza de salvación que el Señor nos ha dado. Dice aquí, acercándoos a él piedra viva, verso 4, desechada ciertamente por los hombres. Aquí ya no dice por los doctores de la ley, por los fariseos, etcétera. Aquí ya generalizó. Porque no solamente, hermanos, los judíos de aquel tiempo, sino muchos judíos de hoy están desechando a Jesucristo y no quieren aceptarlo ni recibirlo como el Salvador y como el Mesías, como el Hijo de Dios. Dice, mas para Dios, escogida y preciosa. Eso es lo que debe ser Jesucristo también para nosotros. Sí, para nosotros debe ser escogido y precioso. Escogido y precioso. Esto quiere decir, como Cantares dice, escogido entre 10,000. Y cuando dice precioso, quiere decir que es de gran precio, no solo belleza, sino un precio, valga esta redundancia, que no tiene precio. Amén. Un Salvador que no tiene precio. Su valor es tan grande, hermanos, tan grande que nuestra mente, nuestra imaginación se puede quedar corta para entender el valor de la existencia, el valor, hermano, del sacrificio, el valor de la vida de Cristo manifestada hoy en estos días para nosotros. Dice, escogida y preciosa. Vosotros también nos pone en el punto de que también nosotros busquemos ser piedras vivas. Hermano, no solamente Jesucristo en este punto está siendo escogido y está siendo precioso. Nosotros también tenemos esa posibilidad, ese ofrecimiento, Señor, esa bendición de parte de Dios. La palabra de Dios es que también hay un pueblo que se llama un pueblo escogido. Más adelante en el capítulo 2, en el verso 9, el apóstol Pedro lo sostiene. Un pueblo escogido, pero también un pueblo precioso. Hermanos, ¿cuánto creen ustedes que significa la vida de cada uno de nosotros, hermanos, para aquellos a los cuales les damos el mensaje, a los cuales les damos un testimonio, a los cuales les damos un ejemplo de la verdad de Cristo? ¿Cuánto valor tiene cada uno de nosotros como un instrumento de Dios para llevar su mensaje para que muchos puedan salvarse? Hermanos, el precio de cada uno de nosotros es incalculable. Nosotros, hermanos, no valemos oro ni plata. Valemos la preciosa sangre de Jesucristo. Señor. Por eso dice Pedro que esa sangre ha sido la que realmente ha obrado nuestra salvación. Somos tan caros. Amén. Somos tan preciosos a los ojos de Dios. Somos de gran estima a los ojos de Dios. No debemos menospreciarnos a nosotros, ni debemos menospreciarnos unos a otros. No debemos tenernos en poco ni de menos. Somos tan importantes, tan preciosos en las manos de Dios. Amén. Y lo que nos hace ser, hermanos, escogidos y preciosos es que Jesucristo, la principal piedra del ángulo, está en nosotros y está conformándonos para que nosotros seamos también piedras vivas, que conformemos el templo glorioso, hermanos, en el cual el Señor hoy habita y habitará por la eternidad. Señor. Amén. Amén. El Señor está edificando su templo. El Señor está, hermanos, levantando este templo, poniéndose él como el cimiento correcto. Porque aunque vengan tempestades, aunque vengan calamidades, aunque vengan diluvios, aunque venga fuego, aunque venga agua, lo que sea, hermanos, no podrá destruir este templo espiritual, este templo glorioso, construido no con manos de hombres, sino con las manos del Cordero, con las manos del Señor.
Él es el edificador de este templo. Él es el arquitecto de este templo. Sí, Señor. Y les decía hace un momento, hermanos, que no hay otro nombre, decía Pedro. Vamos, por favor, a 1 Corintios. Vamos allí a 1 Corintios y veamos lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, hermanos. Y en ningún otro hay salvación, aunque después, desafortunadamente, hermano, había gente que estaba poniendo sus ojos en Cefas, estaba poniendo sus ojos en Pablo, estaba poniendo sus ojos en Apolos, y otros, pues, no sé hasta qué punto entender cómo había gente que a pesar de eso estaba poniendo los ojos en Cristo. Dice en el capítulo 1 de 1 Corintios, en el verso 10, leamos: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Miren a qué le llama contiendas aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo dice de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Fíjense, hermanos, qué tremendo esto. Por eso el apóstol Pedro sostenía que en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Entonces el nombre de Jesús es la piedra angular, es el cimiento. Si edificamos en su nombre, si, hermanos, hacemos lo que hagamos, es hecho en su nombre. Estamos Amén. parados en el verdadero cimiento puesto por Dios. Amén. Puesto por Dios. En eso debemos confiar. Y nosotros deberíamos de ser, hermanos, pero muy cuidadosos en que lo que estamos haciendo verdaderamente esté sustentado en el cimiento que Dios ha puesto. Ese cimiento se llama Jesucristo. Amén. Amén. No hay otra piedra. No hay otro cimiento. No hay otro, ¿qué dijera yo? Otro recurso. Si no nos ponemos en ese punto, todo lo que hagamos será en vano. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En vano. Yo no sé, al final muchos vamos a darnos cuenta, hermanos, que no hicimos correctamente las cosas. Amén. Ezequiel confrontó a la gente de su tiempo. Él habló de un templo de acuerdo, hermano, al corazón de Dios. Y le dijo a Ezequiel que mostrara al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que les mostrara las medidas, les mostrara todos los aspectos del templo que el Señor edifica. Y le dijo: muéstrale la casa a los de la casa para que se avergüencen. ¿Qué clase de templo espiritual estamos nosotros hoy día, los que se supone somos los edificadores? ¿Qué clase de casa? ¿Qué clase de templo? ¿Qué clase de lugar de oración, de lugar de alabanza? ¿Qué clase, hermano, de lugar de comunión estamos preparando y estamos construyendo para la gloria del Señor y para que Él habite en medio de nosotros? Es muy importante lo que les estoy diciendo. Señor. Volviendo al libro de los Hechos, al capítulo 4. Hermanos amados, y espero que estén tomando nota algunos, y si pueden ampliar esto que estoy diciendo, para ustedes sería de gran bendición, y que se familiaricen con este tema.
que se familiaricen. Perdón, les dije Hechos, pero no, volvamos a la primera carta de Pedro, por favor, capítulo 2. Vosotros también, dice el verso 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hebreos 3:6 dice que la casa del Señor somos nosotros, hermanos. Y dice que debemos de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, porque Él es la base. No podemos ofrecer nada a Dios que no sea a través de Jesucristo. Inclusive la oración como tal dice que debemos orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Señor. Cualquier cosa que querramos y que pidamos debe ser pedida, debe ser suplicada al Padre en el nombre de Jesús. Debemos usar esa forma, hermanos. Dice aquí, por lo cual también contiene la Escritura, verso 6, he aquí pongo en Sión, y vimos anoche que Sión es el monte de Dios, es Jerusalén, el lugar que Dios escogió para su habitación. Pero aquí en ese sentido es, hermano, un símbolo o un tipo de la iglesia hoy. Fíjense, hermanos, la principal piedra, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Una solución, una respuesta para no ser creyentes que estemos avergonzados por nuestra fe, nuestra creencia, nuestra predicación, nuestro culto, nuestra congregación, que no nos avergoncemos de eso. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dice aquí, y el que creyere en él no será avergonzado. Pueden hacer y decir en contra de los creyentes en Cristo Jesús lo que quieran, pero entendamos, como dice Isaías 50, que el Señor se puso su rostro, dice, como un pedernal. Dice que Él no se volvió atrás. 50:10 de Isaías habla de esto, hermanos. En adelante, 50:10 en adelante, el Señor habla de esto. Él dice que puso su rostro como un pedernal y no se volvió atrás. Y dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué precioso es, hermanos. Amén. No será avergonzado. Pero dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que creen es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo del edificio de Dios, del templo de Dios. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. La palabra es Cristo. La palabra viva de Dios, la palabra encarnada de Dios es Cristo. No solamente con su palabra saliendo de su boca, sino con el ejemplo de su vida. Él no solamente dijo cosas, y las cosas que dijo eran, hermanos, su naturaleza, era su carácter. Cristo nunca habló algo que Él no viviera. Cristo nunca enseñó algo que Él no practicara. Él es la palabra viva, siendo, dice aquí, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. ¿Desobedientes a qué? A la palabra, a lo cual fueron también destinados. Como le decía el verso 9, habla de lo precioso que somos, de que somos escogidos, de que somos una nación tan santa. Allá en Éxodo 19:5 dice que somos su especial tesoro. Preciosos. Amén. Preciosos, esos somos, hermanos. Pero creyendo en Jesucristo es que somos eso. Amén. Amén. Ahora, en Zacarías, capítulo 3, versos 8 y 9, por favor. Allí el profeta está hablando a Josué, el sumo sacerdote, a Zorobabel, el gobernador. Dice, escucha pues ahora, Josué,
sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo, y ustedes pueden ver esto en Isaías 11:1. Tomen nota y lo buscan. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y oigan esto, hermanos. Oigan esto. Y dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Esto fue lo que Jesucristo hizo al morir en la cruz. Él clavó todas nuestras maldades en la cruz. Él clavó todos nuestros pecados en la cruz. Él quitó con un solo sacrificio y en un solo día el pecado de la humanidad. Señor. Quisiera estar reunido con ustedes en un lugar y poder escuchar la gloria a Dios y los aleluyas, no para mí, sino para el Señor, porque Él merece toda nuestra alabanza por esto. Amén. Él merece toda nuestra alabanza, servicio, adoración, glorificación. Es muy importante, hermanos, que lo entendamos, que lo veamos. El pecado de la tierra en un día. Leamos ahí mismo en Zacarías, capítulo 10. Vamos ahí, hermanos, leamos este pasaje. Zacarías, capítulo 10. Zacarías, capítulo 10. Verso 3. Contra los pastores. Algunos piensan que es contra los pastores modernos hoy. Unos posiblemente se les pueda aplicar esto. Pero aquí los pastores son aquellos que allá Pedro está hablando de ser los edificadores. Y en aquel momento eran los ancianos y los sacerdotes y los fariseos y los saduceos. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. En este caso también a los gobernantes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Estamos ahora nosotros como el caballo de honor en esta guerra, en esta situación, hermano, de batalla en contra de la carne, en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de la maldad. Es una batalla que mantenemos, hermanos, contra potestades, contra huestes de maldad, contra principados en las regiones celestes. Hermanos, nuestra batalla está dirigida no solamente hacia arriba, sino también en plano horizontal. Tenemos que batallar, hermanos, porque muchas gentes, ellos tienen dentro de sus mentes y corazones una invasión, hermanos, de espíritus perversos. Ellos no lo entienden, nosotros entendámoslo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las influencias que está en la mente y el corazón de muchos hombres hoy que están perdidos. Hermanos, el príncipe de este mundo, hermanos, los está engañando. Ha puesto, hermanos, como dijéramos, una condición de tinieblas en su entendimiento y no pueden comprender. Hermano, a ellos no les está resplandeciendo la luz del evangelio, y somos nosotros que tenemos que lograr eso, hermanos, en medio de esta gente. Dice aquí, hermanos, que hemos sido puestos como el caballo de honor en la guerra. Jesucristo es nuestro jefe. Jesucristo, hermanos, es nuestro capitán, y estamos en esta guerra. En medio de este conflicto, no meramente, hermano, el conflicto generado por los juicios que están viniendo de parte del Señor, sino el conflicto que hay entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre el odio y el amor, entre la muerte y la vida. Ahí estamos nosotros batallando, hermanos. Dice, de él saldrá, dice, la piedra angular. ¿De quién salió Jesucristo, hermanos?
Dice la casa de Judá. Isaías 11:1 pone eso, hermanos, en este punto. De la casa de Judá ha salido aquel que es, hermanos, la piedra angular, la clavica. Hermanos, de él ha salido el arco de guerra. De él también todo apremiador. Eso somos nosotros, apremiadores. Los profetas fueron y son apremiadores. Dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos. Y los que cabalgan en caballos serán avergonzados, como Oseas 14 habla de esa realidad. Los judíos están diciendo, ya no confiaremos en caballos ni en carros, ya no confiaremos en Asiria. Es precioso ese pasaje, hermanos. Busquen ustedes y lo leen mientras yo sigo hablando. Pueden leer Oseas 14 del 1 al 3. Dice, porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José. Judá y José, hermanos, son dos caudillos del pueblo de Israel principales. José se refiere al pueblo de Israel en el norte y Judá al pueblo de Israel en el sur. Y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Y será Efraín o José en el norte de Israel, será como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Él dice, de Judá saca a la piedra angular. La piedra angular es Jesucristo. Él es el hijo de David. Él es el león de la tribu de Judá. Ya vamos a ver un poquito más adelante. Que Dios nos dé la gracia para entender esta verdad. Oigan, somos como el caballo de oro. Jesucristo, el principal en este ejército. Y como Él, nosotros formamos parte de este ejército glorioso que marcha, hermanos, en medio de victoria tras victoria. Hermanos, las cosas que sufrimos aquí no deben ser vistas como derrotas, sino como oportunidades para levantarnos en victoria en medio de cualquier batalla, en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier, que les dijera yo, confrontación que tengamos con el mal y con el pecado. No somos un ejército, hermanos, que va a ser derrotado. Somos un ejército que avanza victorioso, va de gloria en gloria y de poder en poder. Es cierto, lloramos, nos afligimos, es cierto, suplicamos, rogamos, confiamos y por esa razón Dios pelea nuestras batallas y nos da la victoria porque Él va como poderoso gigante adelante de nosotros. Amén. Amén. Señor. Para ir concluyendo, no con el tema, sino con lo que estoy compartiéndoles esta noche. Es bien importante esto, hermanos. Allí en Zacarías 10:1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Porque los terafines, es decir, los dioses familiares, es decir, aquellos dioses que la gente puede tener como los que van a salvarles en el día del conflicto. Los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Esto fue lo que Jesucristo dijo cuando aquella multitud de 5,000 personas estaba siguiéndolo. Dice que tuvo compasión de ellos
porque los vio como ovejas sin pastor. Qué tremendo eso, hermanos, un contraste terrible, porque sí había pastores, hermanos, líderes espirituales en el tiempo de Jesús. En Israel, en Jerusalén, había pastores, pero eran pastores inútiles, como dice aquí en el capítulo 11, verso 4 de Zacarías. Tenían pastores, pero era como que no tenían pastores. Vivían como que no tenían pastores. No tenían consolación, no tenían paz, no tenían tranquilidad, no tenían confianza. Pero en Jesucristo, hermanos, nuestro pastor por excelencia, en Él podemos confiar plenamente. Señor. En Él podemos confiar y sabemos, como David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, y podemos decir, Jesucristo es nuestro pastor. Pedro dice que Él es el príncipe de los pastores. No tenemos cualquier pastor. Vamos más allá de tener un pastor de carne y hueso que nos está ayudando para entender las cosas. Pero hermanos, por sobre este pastor está el príncipe de los pastores. Hacia Él es que tenemos que dirigir nuestra esperanza. Está bien, escuchemos de los hombres ungidos de Dios en estos días, pero no pongamos la mirada en ellos. La mirada debe ser puesta en el pastor de los pastores. Señor. Demos gracias a Dios por tanto hombre ungido del Señor que hay en este tiempo, en esta tierra, hermanos, verdaderamente sirviendo de consuelo, sirviendo, hermanos, a la gente de tal manera que, como el Señor Jesucristo dijo, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Hay muchos pastores que en este momento, hermanos, están siguiendo el ejemplo de Jesucristo, están dando la vida por las ovejas que están con ellos. Que Dios me ayude a mí para poder lograr esa experiencia. Porque cada vez que yo estoy delante de ustedes, hermanos, como el apóstol Pablo, que decía en Gálatas 4:19, hijitos míos, porque no vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el motivo de nuestra predicación, ver a Cristo formado en cada oveja que nos acompaña. No estoy aquí ni estaré para entretener a nadie, pero estaré Amén. aquí para que de esta manera entiendan que yo estoy poniendo mi vida por ustedes también. Sí, Señor. Entregando mi vida por ustedes, dando la cara delante de ustedes. Entiéndanlo, hermanos. Entiéndanlo todos los que me están escuchando. Yo no quiero gloria para mí, estoy buscando la gloria del Señor. Estoy buscando la gloria del Padre. Estoy buscando la gloria de su reino, que está disponible para mí y para todos ustedes. Si creen en mí, escuchen, como el Señor Jesucristo dice, que aquellos que creerían en los apóstoles que estaban dando testimonio de Jesucristo, ellos también iban a alcanzar la bendición de ser hombres y mujeres que entraran en la gloria del Hijo y en la gloria del Padre. Hacia allá estamos caminando. No se queden atrás, no se debiliten, no se acobarden, hermano, no se entristezcan de tal manera que ya no quieran avanzar y no quieran caminar. La tierra de Canaán celestial está adelante, hacia allá estamos marchando, hermanos, para combatir al lado de Jesucristo, para liberarla y echar fuera a todos los corruptos de allí. Que Dios nos dé la bendición de su presencia plenamente, hermanos, para que tengamos el valor y la fe que necesitamos para avanzar en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga esta noche. Sí, Señor. Vamos a continuar con este tema, Dios mediante, mañana a las 10 de la mañana. Los espero a todos, y si pueden ustedes invitar a otros y que de alguna manera se conecten, por favor, háganlo. Se lo suplico, porque hay muchos más que deberían estar escuchando esto. Dios los bendiga esta noche, hermanos, con todo mi corazón y con mi esposa aquí delante que los ama tanto. Les decimos, Dios los bendiga. Dios les bendiga. Dios los bendiga y los sostenga y los traslade a su reino, hermanos, cuando seamos llevados allá para la gloria del Señor. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias esta noche.
Te bendecimos porque tú eres tan bueno. Tú eres maravilloso. Tú eres glorioso. Eres tan grande que te has humillado, Señor. Te has humillado, Señor, para bendecirnos, para escogernos como tu pueblo, para escogernos, Señor, para escogernos para la alabanza de tu gloria. Señor, tú te has humillado, oh Dios, y has decidido ser nuestro Dios. Y nosotros, Señor, con todo gozo, con toda alegría, con toda gratitud, Señor, abrimos nuestros corazones. Abrimos nuestros corazones y te decimos, Señor, siéntate en tu trono, en nuestro corazón, Señor. Toma el control total de nuestras vidas, porque tú lo somos. Tú nos compraste a precio de sangre. Tú nos redimiste, Señor, a precio de sangre. Eso costamos, eso valemos, Señor. No somos cualquier cosa. No somos cualquier persona, Señor. En este momento somos las personas más importantes sobre la faz del mundo, porque somos como luminares. No podemos escondernos como los discípulos o apóstoles en aquellos días no podían esconderse más. Estuvieron escondidos, pero salieron a dar la cara. Señor, salieron a arriesgar sus vidas, porque de ellos dependía la salvación de tanta gente como hoy. Tantas vidas dependen de nosotros, hermanos. Que Dios los bendiga, amados. En el nombre de Jesús, les bendecimos. Gloria a Dios. Aleluya.